Bueno, en la creación artística, dice Rousseau, pero más allá, sin duda, en toda actividad creadora, el psicoanálisis ha buscado, de entrada, a poner en evidencia el impacto de lo sexual en la fantasmática originaria que organiza las formas. La procreación y el conjunto de los procesos psíquicos que presiden a su puesta en práctica aparecen entonces como el prototipo mismo de toda creación, ¿no? Como la problemática matricia, el motor escondido, el punto original del el empuje inconsciente de donde toma su origen, inspiración y energía, pero también donde forja sus particularidades específicas, en donde encuentra a veces también sus conflictos e inhibiciones, en donde choca con sus limitaciones. En una época en donde se Gustaba ver, dice en la traducción, nos gustaba ver en la actividad artística. sí, eso. Seguí vos, dale, con el castellano, porque enlentezco la lectura. En una Traducir. época en la que nos gustaba ver en la actividad artística una de las formas más concretas de una espiritualidad que elevaba el alma humana más allá de toda materialidad y aseguraba al mismo tiempo su triunfo sobre la animalidad pulsional primitiva, esta interpretación fue a menudo mal recibida y considerada como demasiado reductora. La creación fascinaba, seducía y parecía justo que sus resortes profundos fueran protegidos de una revelación demasiado cruda, que las ilusiones fundantes de su valor y de su misma esencia quedaran suficientemente brumosas. Es cierto que a los psicoanalistas del momento, comenzando por Freud mismo, les parecía apropiado, en nombre del viento de verdad que soplaba entonces en los círculos psicoanalíticos, el tratar directamente, sin rodeos, los contenidos inconscientes, sobre todo cuando se referían a lo sexual y a lo fantasmático. Más aún, en la medida en que la creación también lo fascinaba y movilizaba, de la misma manera su interés, tanto como su relación con lo sagrado. Cuando el interés no es excesivo, alimenta la capacidad de desconstrucción. ¿Es des o deconstrucción? Acá está con una S, Deconstrucción, deconstrucción. por eso la S está de más. Necesaria a la inteligibilidad. Contribuye entonces al trabajo de desidealización indispensable y al trabajo del pensamiento. Ella legitimiza los aspectos necesariamente reductores de todo análisis en los que encuentra satisfacción una parte de sus motivos inconscientes. Los psicoanalistas y Sigmund Freud mismo no se privaron de usar los aspectos positivos del interés que los creadores y sus creaciones movilizaron en ellos. Pero la admiración viene a menudo a contrabalancear ese primer movimiento y reconocer el valor del trabajo del yo, que se expresa en el movimiento creador más allá de los simples motivos inconscientes que movilizan la urgencia. Sin embargo, la contratransferencia sobre la creación, la que se revela en un tipo de interpretación demasiado centrada en el relevamiento de lo sexual reprimido o de lo sexual sublimado, teoría de la sublimación de las pulsiones parciales, típicas de la perversión, cuestionada por las respuestas sociales a estas interpretaciones,
testimonia una cierta insuficiencia de elaboración. Hubo que reconocer que si la fantasmática originaria representa en efecto una de las condiciones enmascaradas del proceso de creación artístico, el borramiento de sus huellas en la creación es tan característico del proceso como su presencia inconsciente. Ceder ante la tentación de pensar este hecho como el simple efecto de una forma de resistencia frente a la existencia de contenidos inconscientes pone en riesgo de descuidar la otra característica fundamental del proceso creador. Tiende a borrar las huellas de aquello sobre lo que se funda y de lo que debe a la energía de sus orígenes. Encuentra incluso en el borramiento de sus huellas una de las condiciones esenciales de su puesta en forma. La historia de las relaciones del psicoanálisis con la creación podría haberse detenido en la constatación de esta conflictualidad fundamental entre la acción de una fuerza iniciadora y la necesidad de una superación suficiente dentro del proceso y limitarse entonces a extraer de las producciones humanas las formaciones intermedias particulares que resultan del tratamiento de esta doble obligación. La historia se detuvo en algunos en esta constatación y el despliegue de esta clínica de la creación. Otros, por lo contrario, y aquí pienso en Donald Winnicott en particular, y a los autores que de una manera u otra reconocen sus aportes, y que han relanzado la cuestión a partir de la constatación más o menos explícita que si lo sexual está presente detrás de todo proceso creador, es en la medida en que cambia de naturaleza, es en la medida en que no permanece semejante a sí mismo, lo que entonces no deja de interrogar acerca de su naturaleza. Lo sexual, considerado como el motivo oculto del proceso creador, deviene un sexual enigmático por naturaleza, reclamando a su vez de ser interpretado. Si puede representar la matriz del deseo satisfecho en la creación, si puede proveer el modelo de toda creación, es que ya no es más semejante a sí mismo, que ha devenido sexual por metáfora, sexual metafórico. Mejor aún, es que representa el poder metaforizante por excelencia, el que revela su naturaleza por su generatividad simbolizante y en esta generatividad misma, más que en cualquiera de sus contenidos particulares. En el après-coup del recorrido que comenzamos a perfilar aquí, la potencia interpretativa de lo sexual revela una solidaridad oculta entre este y la simbolización. Implícitamente y como sin tomar precauciones, el análisis cambió de tópica. Creyó poder leer tranquilamente en la creación el efecto de una reconducción pulsional que encontraba dentro de la producción artística un desvío para satisfacerse a pesar de las diferentes censuras ejerciéndose sobre su empeño. Descubre durante su propio recorrido el ejercicio de una fuerza de ligadura que logra realizarse a pesar de la conflictualidad que la habita, de una fuerza de ligadura cuya plasticidad caracteriza su naturaleza. No es idéntica a sí misma. Mejor, no podría ser idéntica a sí misma. Altera los datos mismos de la identidad, la simboliza, la vuelve simbólica. ¿No quieren que paremos un poquito? Sí, sí. Porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Este, y esto debe estar vinculado a los destinos de la pulsión, ¿no? Es decir, y al camino y el camino para poder sublimar y transformar en acto creador algo que viene desde el deseo, es decir, el deseo ligado a un objeto y el objeto pareciera que es el arte, supongamos, ¿no? Pero
después de tantas palabras yo me he mareado, a ver si alguno un poco Bueno, más. por eso yo paré, por eso yo paré. Y quise volver, porque yo lo que hice fue leer la introducción de todo lo que vos mandaste. Yo pensé, bueno, empezaremos por la introducción del libro. Y ahí lo que yo encontré, que creo que, bueno, acá está desarrollándolo más, es que lo que él quiere plantear es algo así como que él quiere salir del esquema de que fundamentalmente el sentido del tratamiento sería hacer consciente lo inconsciente. Él dice que más bien quiere ver, y ahí, bueno, va a incluir a Winnicott, cuáles son las condiciones que permiten transformaciones y que entonces aspectos del inconsciente desconocidos por la persona puedan emerger. Ese sería el nuevo objetivo que le da al tratamiento psicoanalítico. Eso lo plantea en la introducción. Pero acá Y me es pasó. porque, claro, pero no es porque, pienso que es porque todo el trabajo que hace Roussillot y habla de traumas preverbales, etcétera, que todavía no están reprimidos, aspectos que no han podido ser reprimidos, no que no están directamente porque no tienen representación. Entonces creo, yo lo entendí así, como que apunta a eso, a lo creador entre analista, la creación entre analista y paciente en ese acto psicoanalítico entre ambos, creando algo que no está reprimido, que hay que encontrarlo de otra manera en la clínica. Sí, claro, yo creo que lo que Roussillon plantea acá es toda la transición que se dio en el pensamiento de Freud mismo en el pasaje de la primera tópica al más allá del principio del placer, es decir, el develamiento de lo inconsciente sexual, la fantasmática sexual pasando a través de la censura y generando formaciones, ya sean síntomas, ya sean sueños, ya sean obras de arte sublimatorias o actividad científica incluso, este, a interesarse en la capacidad o incapacidad de producir estos efectos de transformación. El poder hacer otra cosa con lo originario. El poder entonces llegar de la pulsión a la representación. Mm. Y Oíme, los obstáculos en este proceso, ¿no? Pienso que es así pensé yo esta parte primera del trabajo. Freud cuando hablaba de la escultura y hablaba del psicoanálisis, hablaba de la vía de Levare, ¿no? De un pedazo entero de mármol, ir levantando, ir separando hasta que aparezca la figura. Yo pienso, tomando un poco ese ejemplo, que es de un interjuego entre Eros y Tánatos, pero un Tánatos que no conduce a la muerte porque está ligado con Eros, pero que permite desprender cosas, por ejemplo, de imágenes antiguas, por ahí desprenderlas de ciertos contenidos y generar una imagen nueva. Me parece que es de un interjuego que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Porque tiene que ver con la pulsión y con el interjuego pulsional. Sí, sin duda, con la ligadura, ¿no? Con la ligadura. Y la desligadura también, Sí, de lo claro, la viejo. ligadura y la desligadura, ¿no? Porque no puede haber una nueva ligadura si no hay desligadura, ¿no? Del objeto primordial. Eso en la clínica uno lo ve, ¿no? Esas ligaduras adhesivas, tanto en la vida con los objetos, ¿no? Externos, en situaciones amorosas, por ejemplo, y demás, como la ligadura transferencial, ¿no? Esas especies de transferencias adhesivas, viscosas, en las cuales no hay posibilidad o
está dificultada la desligadura, la ruptura necesaria como para poder generar su propio espacio, A ¿no? eso Y acceder a lo apuntaba, nuevo. a eso apuntaba cuando dije eso de las Y, huellas que deja los traumas, pero por la ligazón o no posible del infante con su madre, ¿no? A eso apuntaba. y es el camino del pensamiento en última instancia, ¿no? La posibilidad de ir dando sucesivas formas e integraciones por representaciones progresivas de lo pulsional. Claro. Volviendo a Roussillon, fíjense, lo que él va a plantear allí es decir, bueno, sin duda, él no lo objeta esto, ¿no? Sin duda que detrás de la maja vestida de Goya está la maja desnuda. Y detrás de la maja desnuda está naturalmente su atracción sexual por la duquesa de Alba. Pero él dice, esto es inobjetable, sí, sin duda, pero es el gran descubrimiento del psicoanálisis, pero esto no tiene que omitir que para que este proceso se produzca, bueno, tienen que haber una serie de condiciones, de transformaciones, porque la obra de arte ya no es Ceci n'est pas une pipe, ¿no? de Magritte, es decir, esto no es una pipa, ¿no? Es otra cosa, es una metaforización, como él dice, del objeto real, pero también del deseo, Pero ¿no? también, Del El deseo. deseo. ajá, Yo Y lo que entendí, lo sí, que entendí yo que incluye de Winnicott, él dice que Winnicott plantea una ruptura epistemológica, en el sentido que con la creación del objeto transicional y de las relaciones transicionales, está hablando precisamente de un proceso donde un objeto es y no es yo y no yo, y el analista fundamentalmente ayudaría a ese proceso, aceptando, ¿no? Digamos, que el artista está en el paciente, pero que uno no tendría que precisamente ponerle títulos, sino crear condiciones precisamente para que se produzca una discriminación, yo no yo, pero que sea creación del paciente. Que en ese sentido él dice que si bien Winnicott lo plantea empíricamente desde la clínica y muchos lo siguieron clínicamente, hay que seguir desarrollando metapsicológicamente esto, ¿no? Porque esto es diferente a ser consciente de lo inconsciente, donde claro. parecería que es el terapeuta el que encuentra la verdad y se la transmite al paciente. Acá habla de un interjuego, de una creación de dos. Mm, Eso es lo que yo entendí cuando hace la introducción, ¿no? Sí, yo también entendí por esa línea, porque es una creación de ambos, del analista con el paciente, en donde no es otra cosa, una cosa nueva. Sí, no, tiene que ver con lo que dice Cristina Buceta en el sentido de que no es que uno va tallando en el paciente y entonces el paciente se va transformando, sino que uno va ayudando al paciente a sacar cosas que le permitan profundizar quién es él. Mm. bueno, vamos a terminar todos siendo psicoanalistas creadores, que vamos a emular a Miguel Ángel si seguimos así. Si vamos a llegar a la nube, evidentemente vamos a llegar muy alto, ¿no? Y a la nube, más que Miguel Ángel. Bueno, Y él seguimos. dicen que el psicoanálisis es un arte. El Bueno, psicoanálisis sí, que sí pasó. Hay muchos libros ahora del arte del psicoanálisis cuando, no sé, hace 50 años hizo una mala palabra, ¿no? El psicoanálisis era una Claro. ciencia, después fue una ciencia empírica y ahora, bueno, puede ser un arte también. Es decir, una cosa no invalida la otra, No, ujú. ¿no? Es decir, hay algo también de profundamente creador en la actividad científica, ¿eh? En donde en el origen, también en la actividad científica, está lo sexual. Eh, Cuando uno tiene en el diván a uno de estos apasionados científicos,
uno ve la sensualidad de las probetas y de los microscopios y de las redes electrónicas y qué sé yo, este, que bueno, detrás de todo eso hay la pasión, hay la pulsión trabajando, ¿no? Pulsión que se transforma en curiosidad y en procesos de creatividad, ¿no? Como encontrar nuevas formas de expresión de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Es decir, detrás de lo que nos proponía Emanuel, uno puede ver también ese interés y ese deseo de Emanuel por todo esto que a nosotros nos abruma un poco, ¿no? Todos estos avances tecnológicos y demás, que fascinan. Y por Claro, es otro que lado, también podemos relacionar lo pulsional o el entusiasmo, ¿no? Que sería lo que estamos hablando, con energía y con la idea de que con los años la energía se desgasta. Emanuel es el más joven y está lleno de energías. Nosotros podemos globalizar, tener una visión más amplia de todo, pero vamos perdiendo energía. Y sin duda, sin ahora, duda. en relación a todo Em, esto, se puede enganchar el tema de la transicionalidad, ¿no? Como un proceso intermedio que permite la creación. Víctor Corman, un psicoanalista que está en España ahora, hace muchos años, tiene un librito chiquito que se llama El psicoanálisis, el arte de la palabra y la transferencia. Es muy interesante. Eh, Estuvo acá en Argentina en el Lanús y después pasó, se fue. Bueno, todos los pacientes graves carecen del arte de la palabra, en Claro, general, ¿no? hay que Y, que- poner todo, ahí hay que desgastarse y poner todo, cada vez menos energía. y el arte de la transferencia hay que manejarlo según cada paciente, ¿no? Claro. Porque hay transferencias y transferencias. Algunas más creativas y artísticas que otras, que son más concretas, ¿no? Y claro, esas viscosas que Bueno, decías no, que la antes. Escuela Psicosomática de París describía como ese pensamiento operativo, ¿no? Mm, Incapaz de metaforizar, ¿no? Que está en una especie de relación concreta, con ligaduras así demasiado fuertes al objeto real, ¿no? Las situaciones reales. Y como que queda, en la clínica se ve como que queda el paciente pegado a una palabra, no a un lenguaje, sino una palabra concreta y pegado Concreto. al, concreto y pegado, como que uno tiene el paciente acá, ¿no? Como que no hay espacio, no hay distancia, y como que invade, como que masivo, ¿no? Como una masa ahí pesada, en donde hay que ir creando y construyendo una distancia de a poquito, con un trabajo muy meticuloso para que el paciente pueda aceptar el vínculo. mm. Yo creo que por otro lado también después de Recuerdo este paciente, yo ya se los conté aquí, que era, bueno, un paciente típico, ¿no? De pensamiento operatorio, que era un hombre, un empresario bastante exitoso en lo suyo, y que, bueno, se había enriquecido mucho y tenía dos hijas, me acuerdo, chiquitas, y entonces él siempre les compraba, todos los días cuando volvía al trabajo les traía un regalo, ¿no? Un juguete, algo que compraba, qué sé yo. Y un día una de las nenas le dice, papá, yo no quiero que me sigas comprando regalos, quiero que juegues conmigo. Mm. Bueno, bien, uno, ¿no? Esa es la obra de arte de la nena, ¿no? Pero el padre no podía entenderlo. Era incapaz de entender esto. Decía, pero ¿por qué me pide esto? Si yo le compro los regalos, tendría que estar contenta. ¿Por qué le...? No?
¿no? Es decir, era incapaz de poder entender el pedido de la hija, Y que él ¿no? mismo No lo entraba en veía. su esquema, ¿no? Su esquema era trabajar, ganar plata, comprarle regalos a la chica para que estén contentas, ser proveedor en esa familia y nada más. Bueno, y ya está, ¿no? ¿Qué más? Pero yo ¿No? creo que en ese sentido el padre Freud es muy responsable de este enfrentamiento entre la ciencia y el arte por las emociones, en el sentido Ah, de que por algo Ferenczi le decía, no puede haber curación sin simpatía o sin amor, ¿no? Digamos, yo tengo, bueno, algo parecido a tu paciente, es un hombre de negocios, también hijo de otro hombre de negocios, que estaba enojado con el hijo. Entonces viene a la sesión y muy concretamente me pide ayuda para mandarle un mensaje a su hijo para reconciliarse, ¿no? Digamos, quería todo de inmediato. Entonces yo le digo, bueno, escribamos juntos. Entonces él me dice, ¿y cómo empiezo? Y yo le digo, yo pondría querido hijo. Querido, me dice algo así. Entonces digo, yo, ¿usted no lo quiere a su hijo? Sí, sí. Entonces puso querido hijo. Pero fue una cosa, pero indignado, ¿no? Primero ante la palabra, ¿cómo le voy a, si estoy enojado, cómo le voy a poner querido hijo? ¿No? Digamos, y Mm, sí, yo creo que es lo que también se llama en la actualidad también el normótico de Christopher Bolas. Son personas realmente muy eficientes que tienen éxito, pero que en lo emocional son muy inmaduros y que ya. evidentemente hace falta, bueno, establecer una relación de confianza primero con ellos, porque no es fácil que se analicen, pero una vez que se analizan, la demanda es inmediata, ¿no? Digamos, hay que, no sé, jugar mucho con el humor negro. El otro día, por ejemplo, pues a él le gustó la carta que armamos, entonces, me dice, qué maravilloso que es lo que usted hizo. Y yo le digo, lo que pasa es que yo soy huérfano, en el sentido de que cuando uno se queda sin padres, tiene que arreglárselas y tiene que aprender a hablar de diferentes maneras con diferentes personas. Pero hace falta, sí, ir a evocaciones muy crudas, ¿no? Como soy huérfano, yo no tengo padres, tengo que hablar, porque es un recurso muy importante para poder comunicarse y mucho más para poder entenderse con un hijo en este caso, ¿no? Esto que vos evocás, Osvaldo, es interesantísimo porque nos introduce con esta cuestión que plantea Cristina de la ligadura y la desligadura, nos conduce a duelo y melancolía, que es un trabajo extraordinario de Freud. Mm. Y la construcción del objeto interno, que en realidad el proceso de duelo es un proceso de creación del objeto interno para poder desligarse del objeto externo que ya no está. La famosa frase, la sombra del objeto cae sobre el yo, es justamente este fracaso del trabajo de desligadura que decía Cristina. Sí, no, además la asociación es perfecta porque este paciente estuvo, cuando él tenía 5 años, nació una hermanita autista que convivió en la casa, pese a que el pediatra que fue a verlos dijo esto puede afectar, digamos, la convivencia de algunos de los miembros. Y es evidente que es un aspecto autista de él, que bueno, que hace años que trabajamos, ¿no? Pero es separarse de este funcionamiento, digamos, totalmente operativo, ¿no? Y incluir, digamos, el duelo por la hermana, que ahora murió, pero bueno, vivió como 50 años. Bueno, quedémonos con lo del grido, porque lo de la hija nos va. Este, es decir, que la libido vaya corriendo de un objeto al otro y vaya construyendo vínculos y construyendo ideas y construyendo arte si puede, ¿no? Eh, Claro, la idea como que es fundamental el duelo, la posible separación buena del objeto para establecer nuevas relaciones objetales. mm, Como que se abre un campo nuevo si dejas de lado, ¿no? Digamos, en este caso sería el objeto autista o el Green vínculo autista. Ujú. tiene un libro sobre las cadenas de Eros que te va mostrando los destinos en función del encuentro o no con el objeto, ¿no? Es un libro Además, lo artístico en este paciente tiene que ver con que se relacionaba con la hermana, porque era de la familia el que mejor relación tenía con ella a través de la música. Él tocaba música y ella venía y sí, se fascinaba escuchándolo. Pero por supuesto nunca hubo palabras.
Bueno, nosotros sí, sigamos leyendo. Seguimos leyendo. Quedamos sin palabras nosotros. Sigo, el final de... ¿Marcaste dónde dejé? En este recorrido, lo sexual ha En el reencontrado camino, la figura de Narciso. en el camino lo sexual encontró la figura de Narciso, la del Sí, movimiento auto, la del retorno hacia sí mismo, de la reflexión que produce y revela el enigma de sí y más allá aún el de la identidad. Lo íntimo, que parecía haberse poco a poco afirmado como el lugar no ambiguo del despliegue del valor identitario, como el lugar mismo en donde el sujeto podía esperar poder encontrarse sin amenaza excesiva. Lo íntimo se encuentra apresado en una paradoja que subvierte potencialmente las condiciones de adquisición y de aprehensión. Lo íntimo también aparece como paradójicamente portador de una alteridad interna, incluso en ciertos paroxismos de la afirmación de sí, como portador de una verdadera alienación a esta alteridad. Cuanto más fuerte se revela el intento de afirmación de cualquier en sí, mayor es la amenaza de descubrir solamente una forma desconocida de para sí. La conflictualidad de buena factura en la que la revolución psicoanalítica había creído posible reconocer el florón de su progreso, se encontraba entonces enfrentada con formas paradojales que recubrían crucialmente la cuestión: las relaciones del psicoanálisis con la problemática de la creación iban a ser profundamente modificadas. Bueno, acá viene lo del corte epistemológico. El corte epistemológico invisible pasó precisamente por aquel que iba a renovar su interés, Donald Winnicott. Allí donde las formulaciones y los esquemas de pensamiento anteriores suponían la afirmación de una identidad suficientemente asegurada por sí misma, allí donde al mismo tiempo el pensamiento chocaba con la paradoja del origen de la creación, el conjunto de conceptos que conforman en Winnicott la teoría de la transicionalidad proponía una tolerancia a las paradojas que permitía suspender la cuestión y al mismo tiempo establecer la indecidionabilidad necesaria a su metabolización. El concepto de encontrado, creado, que propone el pensamiento de Winnicott, transforma las relaciones recíprocas de lo sexual y de la creación. La satisfacción alucinatoria del deseo que preside el proceso creador puede mantenerse solo por su encuentro con una realidad así creable, en la medida que esta última confirme el proceso mismo. A partir de esto último, ya no es necesario interpretar la creación a partir de lo sexual. Este no es ya concebible sin su ligadura orgánica primaria con la creación, y es a partir de la inevitable distancia entre lo encontrado y lo creado. Y como procedimiento reducción de esta distancia que encuentra su nueva definición subjetiva. Es la problemática de la creación que abre la de lo sexual y no a la inversa. La sexualidad transformándose en un caso particular de la forma en que la diferencia y la distancia trabajan la creación. Al deseo de crear como expresión de lo sexual se sustituye la necesidad de crear como motor de la sexualidad. Veremos en el capítulo siguiente la cuestión de la destructividad, puesta entre paréntesis aquí por razones de claridad expositiva. En este trayecto, la creación se ha liberado del modelo procreativo sin que sea necesario pensarla a partir de lo parcial de la perversión. Entre los dos, la simbolización ganó prestigio, dejó el estatus de medio para la acción para ser pensada a partir de su función fundamental. Aparece como el nuevo objetivo del aparato psíquico dentro de su tarea de vida y de supervivencia. La acción, la producción, se consideran entonces subordinadas
o deben, in fine, serle subordinadas. El mundo, la vida y sus particularidades históricas deben ser encontrados, creados. Lo sexual contribuye a esta tarea fundamental. Representa la fuerza gracias a la cual ésta puede alcanzar sus logros, el impulso que permite su puesta en forma, la fuerza ligante que hace posible su realización. La dificultad estará ahora en la manera en que ese trabajo puede efectuarse, es decir, las condiciones en que es posible su surtimiento. Si la separación entre lo encontrado y lo creado es excesiva, la pulsión sexual tendrá dificultades en organizarse y asegurar su dominio. La ligadura se encontrará frenada por la magnitud de la tarea y dará lugar a formas desorganizadoras llamadas de la pulsión de muerte. Bien, ¿cómo? Ujú. Porque lo encontrado y lo creado, cuando se encuentran, es la producción del símbolo, ¿no? El símbolo, el simbolón famoso, que Ujú, es dos cosas que se unen para que justamente estaban adecuadas para su unión también, ¿no? mm. Necesitaban estar adecuadas para construir el símbolo. Ahora, cuando la pulsión no puede seguir este camino de enlace y ligadura progresiva y cae el proceso, ahí tenés la pulsión de muerte, calculo, ¿no? Cuando se va al Sí, yo punto no cero. tengo un lío con la pulsión de muerte, no, no tengo un lío, la veo de determinada manera, ¿no? Es Yo un la lío. entiendo, puede ser, pero yo como la entiendo, que para mí ahí se me simplifica, es como una función de desligadura, Claro. que, que baila, que danza con la función de ligadura de Eros, que mientras ellos dos dancen, todo va muy bien y va muy bien. Pero el problema sería, o que haya Eros puros, ¿se imaginan? Yo me quedo ligada a mi papá, a mi marido, a mi hijo. No va, ¿no? Necesito la desligadura. Y lo mismo si yo desligo y no ligo nada, ahí sí es mortífera es Tánatos. Pero si no, no es mortífero. El caso extremo de imposibilidad de desligadura es el autismo en sus formas más severas. Mm, Esta manera que el autista no puede despegarse del objeto real. Es por eso que el objeto real deviene insostenible, Persecutorio. no solo persecutorio, sino incluso sensorialmente insoportable. Por eso no soportan los ruidos fuertes o las luces demasiado, no, y necesitan fraccionarlas o tamizarlas, porque el objeto real invade y no puede despegarse, ¿no? Un espacio interno de ese objeto real. No aceptan que ser tocados porque la cercanía, el tacto con el objeto real es destructor, invasivo, no hay distancia, no hay separación entre lo encontrado y lo creado. Creado entonces en el sentido de representación del objeto, ah, el objeto interno, es la Claro. representación del objeto adentro de uno, ¿no? Bueno, lo Que plantea como, permite, que permite entonces este espacio confortable que tenemos entre nuestro mundo interno y el mundo exterior. Un poquito lo que pasa cuando viajamos en ascensor y hay mucha gente dentro del ascensor, esta mm. incomodidad, ¿no? Del pegoteo con los otros en el ascensor, ¿no? Que uno, fíjense, muy falta curioso, el la aire, puede faltar gente oxígeno. mira para otro lado. No, no tiene que ver con el oxígeno, hay bastante para respirar, para todos. Es decir, es esta dificultad de desligadura con los otros, porque uno está encerrado allí, y la gente fija su mirada en un más allá, ¿no? La gente mira para arriba, para abajo, mira el teléfono, uno saca el celular y se pone a mirar su celular, porque es necesario crear este espacio de desligadura con el objeto real, ¿no?
Justo ayer hace un tiempito, una semana, con una paciente bastante complicada, pasó esto, que muy violenta la madre, hace años, yo atiendo a la chica jovencita, y cuando se empezó a poder acercar simbólicamente en el trabajo clínico a su mamá viendo aspectos buenos, y yo decía, bueno, apareció tu mamá buena, apareció tu mamá mala, como los chicos, ¿no? Y cuando no lo soportó, no lo soportó, y le fue a hacer una segunda denuncia por violencia. Y está por dejar el tratamiento, está con Mamá psiquiatra. mala al cuadrado. Claro, Con testigos, mamá mala con testigos. claro, y está por dejar el tratamiento Súper cuando mal. estaba pudiendo avanzar, pero no lo soportó, no lo pudo soportar. Creo que va a dejar o no sé qué va a hacer, pero no lo soporta. Y se peleó intensamente conmigo. ¿Por qué vos me hablas de mi mamá y por qué no crees que yo te digo que mi mamá es esto? No lo puede soportar. Y no puede construir, ahí si volvemos a lo que estamos trabajando de evolución, es como que no puede construir como trabajo creador interno una representación de la madre diferente, No ¿no? puede, se niega Claro, claro, sí, no puede y me desligar. ataca, y me ataca. Claro. ¿No Sí, entendés, sí, Cristina? Y se pone a llorar y hace toda una escena como que yo, claro, a ver, encontrarse con esa mamá, pero desde el lado bueno, desligando, esto que decía Cristina también, desligándose pudiendo poderla ver desde otro lugar simbólicamente, no lo puede hacer. Mm. Así Aparece la como que no. repetición ahí como al servicio de la eternidad, ¿no? En el sentido de que te deja a vos como deja a la madre y sigue siendo una niña. Porque claro, lo que dice Claro, directamente es que para él la pulsión de muerte no existe, porque el hombre dice que tiene noción de muerte. Con lo cual la idea de desgaste y desligadura sería algo normal en la evolución de una persona. Por lo cual claro. dice que no hay una Eso, pulsión de muerte. Sabemos que va a morir y que con el paso del tiempo, pero esta chica lo que insiste es que va a tener siempre una madre mala. Digamos, está, claro, está pero ligada tiene a la 20, idea de que ella siempre va a estar buscando una madre mala que la va a encontrar con testigos. Por eso el análisis es muy difícil, o bueno, corre muchas dificultades. Ahí hace falta un tercero de nuevo, alguien que pudiera ayudar a... sí, hay un tercero que es el psiquiatra, que no trabaja solamente como psiquiatra, que la sacó de un lugar marginal, ¿no? Padre en el borda, adicto y psicótico, la madre violenta realmente y toda la familia violenta. Pero me sorprendió porque como ella por primera vez empezaba a ver aspectos positivos, no lo pudo soportar y sin hablarlo en análisis, ni conmigo, ni con el psiquiatra, ni con nadie, fue con su abuela, que es bastante violenta, victimaria, eh, y hizo una segunda denuncia y le pusieron impedimento de acercamiento a la madre. Pero no, tiene que tener la mamá mala permanentemente y ahí mantenerse. Y Qué es una niña, interesante, Cristina, esto del impedimento a acercarse, ¿no? claro, ahí El está. peligro de la Ahí es, cercanía, ¿no? A ligarse, acercarse, a ligarse. Y el Claro. padre adicto yo lo entiendo por el lado de ligado concretamente a un objeto transicional que es una pastilla, pero que no sale, no puede, digamos, prefiere la pastilla a la persona o a intentar el vínculo con la persona. Podríamos decir, aunque suene demasiado violento para hablar en el registro de la Cuidado que está violencia, Alicia que es que el nueva, cuidado objeto con lo que real, decís. si no es transformado, se transforma en un objeto aterrorizante yo por y eso decía violento. persecutorio, me sonaba algo de eso porque Bueno, lo de como, la vieja Klein, ¿no? Es decir, la posición esquizoparanoide, ¿no? Es eso. exactamente. Y yo que me enganché en un momento y después me corrí y ahí entendió, pero después al otro día otra vez, no lo puede tolerar. Me ve a Mm. mí como la persona que quiere hablar bien de la madre cuando
es violenta y tiene denuncias. Mm. Y es ella la que me trae el aspecto positivo de la madre a veces, pero no lo puede. Y yo le digo, pero vos me lo trajiste, ¿te acordás que me dijiste tal cosa? Sí, sí, pero vos no me entendés, y yo fui a hacer una denuncia y así peleando permanentemente. Pero con estas simbiosis tan patológicas es muy difícil, ¿no? Implementar un diálogo dentro de los márgenes que nosotros estamos eh, habituados a tener. Porque el Mm. que toca la simbiosis muere, ¿no? Es decir, me parece, ¿no? Es decir, muere, es Bueno, atacado. es esto, sí, es la simbiosis con el objeto real. Es decir, es mortífera, claro. Claro, Es- pero hay algo positivo en lo que yo creo que cuenta Cristina, y es que cuando uno logra esa pelea con uno, está como desplazando la figura de la madre en uno, y muchas veces pasa que más allá de que dicen, esta es mi última sesión, acá se acabó todo, vuelven a la próxima, y como con el tiempo hizo clic, ¿no? Digamos, esto de ponerse en el lugar del otro, no, porque usted está llegado con mi mamá, bueno, lo mismo con los hijos, a mí me decía, porque usted se pone en el lugar de mis hijos. Y yo simplemente, bueno, lo más cariñosamente posible le decía, pero usted no lo quiere a su hijo. Digo, porque por un lado parecía, hay que reanudar el vínculo. Y aparecía inclusive como una cosa escrita. El amor entre los padres y los hijos es algo que existe, sería indiscutible, obvio. No parece, le decía yo, si no lo podemos decir requerido, pero sí, yo creo que trabajando, si uno está tranquilo, creo que acá requiere mucho que el terapeuta esté bien, ¿no? Digamos, para poder transmitir, más allá de la pelea, como que no va a haber venganza, que uno no va a hacer juicio, ¿no? No va a llamar a un abogado. Claro, claro, Ujú. mucha razón, ¿no? Sí, sí, es Claro, así. y yo le decía, pero vos permanentemente necesitas denunciar a tu mamá, pero la denuncia la tenemos que trabajar acá, es otro tipo de denuncia, es otro tipo es una deuda, es un trabajo sin realizar, porque si no te vas a pasar toda la vida yendo a reactivar la primer denuncia que hubo hace años, y como pasás de psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, etcétera, te pasás toda la vida y se te va la vida en eso, y la energía la tenés que poner internamente en vos. ¿Qué te pasa con eso? ¿No? Porque te vas a pasar denunciando la vida concretamente en la justicia, cuando podríamos verla. ¿De qué querés denunciar de tu mamá? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés enunciar o desnunciar? Pero ¿No? ahí la paradoja, Cristina, está en que le estás diciendo que la vida se va. Ojo, mira que la vida tiene límites, ojo que la vida se va. ¿Qué Claro, estás haciendo ponete con tu Yo, vos vida? ¿En qué estás gastando tu vida? yo entré ocupate muy de tarde vos. perdón, porque me equivoqué el horario, había entendido que era de 1 a 2, así que me perdí toda la Ah, reunión. Pero, sí, ¿sabés ahí que está. mientras Pero presento escuchaba, en este al- poquito tiempo que estoy, ¿no? Pensaba que qué desafío, ¿no? Como analistas, una paciente con estas características, porque realmente requiere también de que podamos pensar qué escucha la paciente de lo que uno dice, ¿no? Y desde dónde abordar una patología y un aparato psíquico estructurado de una manera tan distinta a otro tipo de pacientes, ¿no? Es todo un esfuerzo y me parece que impulsa a tener que pensar mucho, ¿no? El abordaje de este tipo de pacientes. y muchas palabras. Bueno, lo que exige, lo que decía Osvaldo, yo creo que es importante cuando él hablaba de la paciencia. Winnicott lo decía de manera más contundente, decía sobrevivir, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Simbólicamente, el paciente lo que intenta, repite en la transferencia, esta relación con el objeto primario de absoluta adhesividad, en la que la única solución posible es matar al objeto, es decir, bueno, hacerle juicio, 2 juicios, 15 juicios hasta que el objeto se muera, ¿no? Y
El poder sobrevivir es en sí transformador. Fíjate vos, todo el odio que descargas en mí, yo sobrevivo, sigo acá, te sigo escuchando y sigo dándote la teta, ¿no? Y esto puede funcionar o no, no hay un 100% en nuestro trabajo, pero esto en sí contiene un germen transformador. Lo cual pone Eso al es. analista a sentir rechazo porque por el ataque mismo. Si uno pierde en algún momento, por lo que sea, por cansancio, por algo personal, etcétera, no ayuda en ese aspecto. Y Verificas el hecho de que sos el objeto aterrorizante, el persecutor. claro, Bueno, Además, me chicos, parece tengo que dejarlos. Discúlpenme. Vamos a Chao. trabajar 1 hora. Hablemos del encuadre. Vamos a trabajar 1 hora de 12 a 1. Sí, podría, el que puede estirarse 1:10 como para que no sea, pero el que se tiene que retirar, que se retire con libertad, ¿eh? Bueno.